Por cierto, ante el ajuste a la baja del Banco de México, la presidenta de la República confía en que habrá buenos resultados en materia económica. De acuerdo con la presidenta, las inversiones siguen llegando al país. Prevé que no haya afectaciones por la posible incertidumbre generada por las disputas en ese sentido con el gobierno de Estados Unidos. Sin descalificar la proyección de Banjico, la visión del gobierno es distinta, dice la presidenta de la República. Creo que es tiempo de entrarle con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, que le entiende muy bien a todo esto. Carlos, bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. En efecto, la caída es muy fuerte de 1.2 a 0.6. Es el centro de un intervalo de posibilidad de crecimiento que publicó ayer el Banco de México entre menos 0.2 y 1.4. Qué bueno que el gobierno está optimista, pero el que hace realmente los pronósticos, tiene la metodología y pues tiene toda la información, es el Banco de México. Y las razones por las que esto está sucediendo, nos dice el Banco de México, es primero porque se fue aflojando, como dicen, la economía el semestre pasado, el último trimestre. También crecimos el año pasado menos de lo que se esperaba, de una forma no tan dramática, pero importante. Y casi todas las variables de consumo, creación de empleo, etcétera, van a la baja. ¿Por qué van a la baja? Y una parte tiene que ver con el ciclo sexenal. Si bien aquí hay la mayor continuidad que hemos visto entre el gobierno que sale y el que entra, pues aún así el gobierno nuevo tiene que aprender a hacer mejor las cosas, agarrar bien los controles del avión y saber a dónde llevarlo. Pero sobre todo, Pepe, le han heredado una situación fiscal que requiere apretar. El gobierno gastó 6% más respecto al PIB de todo lo que recaudó. El déficit público más alto que hemos tenido en 20 años. Y entonces ahora hay que ajustar. Y al ajustar, pues el gobierno gasta menos y las expectativas de crecimiento son menores. Y también menciona el informe del banco que pues, hay, por supuesto, toda esta incertidumbre internacional, que bueno que la presidenta dice que están llegando las inversiones, pero lo que los números nos indican es que la inversión está creciendo menos, muchos proyectos están poniendo en suspenso, porque mientras no sepamos qué está pasando en materia comercial, de aranceles, del Tratado de Libre Comercio, pues hay muchos proyectos que los pones en suspenso. Carlos, Pero no dice el reporte, y yo creo que es el sí, elefante en la mesa, Pepe, que tampoco sabemos cómo va a aterrizar esto de la reforma al Poder Judicial. Y no lo sabemos porque ningún país en el mundo ha hecho una reforma de este tamaño, una reforma donde eliges al mismo tiempo jueces, magistrados y ministros. Lo veremos también en buena parte de los poderes judiciales locales y eso está pues, generando una enorme incertidumbre en los inversionistas porque no tenemos claro cómo se van a resolver los conflictos entre privados y entre el privado y el gobierno, porque un sistema judicial con todas sus imperfecciones, pues daba cierta certidumbre, se sabía qué tipo de casos se podían litigar, se entendía cuando tenían la razón, cuál era la probabilidad de ganarlos. Hoy simplemente, Pepe, no se sabe. Y cuando los actores económicos no saben que vienen, pues ponen el freno. bueno, ahí te Esto va, además hay que ahí te tomarlo, va. Hay Pepe, en el una, contexto. sí, perdón, Dime, dime, Carlos, dime. perdón que te interrumpa. Hay una secuencia de hechos y de dichos. Donald Trump, primero dice que en México los cárteles de la droga, los cárteles delincuenciales del crimen, tienen en jaque al gobierno. Luego dice que México está actuando comercialmente de manera injusta frente a Estados Unidos. Y entonces Donald Trump está diciendo, bueno, aquí está la inversión, pero ¿cómo vamos a invertir en un país donde hay terrorismo y donde, bueno, pues tienen que hacer algo las cosas para que esto desaparezca? Es toda una lógica narrativa Tienes toda la razón, de pero no es parte de una Donald Trump. lógica narrativa, es Claro, un hecho, sí, no es una lógica narrativa. Es decir, la lógica narrativa parte de un hecho y ha tomado una serie de decisiones que se vuelven hechos a su vez. Lo mencionas con todo cuidado y precisión. Al haber denominado a ciertos cárteles criminales organizaciones terroristas, esto va a tener una serie de consecuencias que tampoco conocemos bien, porque actores que pueden estar en la economía formal pensando que están haciendo bien las cosas y van y compran aguacates, por decir algo, quizá lo están comprando a través de alguien
que está vinculado con el crimen organizado y este actor no lo conoce. Entonces, pues se van a tener que poner nuevos controles, estarán corriendo nuevos riesgos y todo eso, Pepe, va a alentar la economía mexicana. Y además, una cosa que dices, que está detrás de lo que dices, es en todas esas partes de México que sabemos que hay extorsión, es un impuesto y es un impuesto al consumo, es un impuesto a la actividad económica, y además, pues desincentiva cierto tipo de inversiones. Eventos puntuales con lo que están pasando en Culiacán, pues están teniendo un costo muy importante en el PIB de Culiacán. Y todo eso se va sumando y nos lleva a este pronóstico de 0.6, que hay que recordarlo, Pepe, es menor lo que creceríamos este año al anémico crecimiento promedio del sexenio pasado, que va a quedar por ahí de 0.8%. Y en este contexto, tener los recursos fiscales para todos los compromisos y proyectos del gobierno se vuelve aún más complicado. Gracias, Carlos. Gracias por tu comentario. Ya hablaremos sobre una eventual necesidad de una reforma fiscal, porque todo esto parece ir encaminado en ese sentido. Ya lo comentaremos. Te Lo agradecemos por hoy. comentaremos, pero una reforma fiscal es quitarle dinero a la gente. Eso no te da crecimiento, al contrario, es otra forma de ajustar. Y si se gasta bien, que se daría quizá crecimiento hacia el futuro, pero gastar bien no es lo que hemos visto, como nos lo cuenta también la nota anterior. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches.